La llave de la alegría. Ahí les di una pista. Empieza con no. Estamos preparándonos para recibir la celebración de la Navidad. Y hoy es el domingo de la alegría. Es un tiempo especial porque celebramos que Jesús vino a la tierra y trajo regalos. Y estos regalos especiales son los que recordamos como seguidores de Cristo, que son base en nuestra vida cristiana. Gracias. Entonces, estos regalos que recordamos en Adviento son la esperanza, la paz, hoy es la alegría, y el próximo domingo, el cuarto domingo de Adviento, sería el domingo del amor. Esos cuatro valores, esos cuatro cosas que nos ayudan como cristianos a seguir a Cristo de la manera mejor. Entonces, es lo que estamos celebrando en Adviento, y es un momento en volver a contar la historia de Jesús. La historia de Jesús es una historia que cambia nuestra historia. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su esposa María. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar los rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que son motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando se anuncia la llegada del ungido de Dios, del que hemos estado hablando todo el año, este año dimos un panorama histórico desde Génesis hasta la venida del Mesías. Mesías y Cristo es lo mismo que ungido de Dios, es la misma palabra en diferentes idiomas. Pero lo interesante es que el ángel se le aparece a estos pastores en la noche. Imagínense, no creo que pasara muchas cosas ahí donde estaban, y de repente aparecen este ángel lleno de luz, y ellos se sorprenden. Y para mí es obvio el mensaje que les da a los pastores. Tengo una noticia que será motivo de mucha alegría, y para mí es obvio que tener un Salvador es motivo de alegría. Son las buenas noticias, pero estas buenas noticias tienen que contrastar a las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que el pecado, lo que nos oprime, lo que nos separa de Dios, no lo podemos quitar nosotros. Si no, no necesitáramos un Salvador. Por eso son buenas noticias de mucha alegría, que ahora tenemos un Salvador. Ese es el que nos va a liberar del pecado. El pecado que nos oprime, que no nos permite ser todo lo que Dios quiere que seamos, y tapa ese potencial. El pecado es un tapón que no permite que seas todo lo que Dios quiere que seas. Y lo peor, pues como les decía, es que nos separa de Dios. Y por si fuera poco, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y qué triste, esas son las malas noticias. Pero enseguida, en ese mismo versículo, están las buenas noticias.
mientras que la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces parecía que no teníamos esperanza contra el pecado, pero Dios nos amó y con la llegada de Cristo ahora tenemos esperanza, tenemos paz y tenemos alegría. Saber que hay alguien que puede vencer al pecado, y no solo eso, sino que lo hace en tu lugar y en mi lugar. Esas son las buenas noticias que nos dan alegría, lo que anunciaba el ángel. Jesús, este Salvador que nació en Belén, iba a dar la vida por ti y por mí. Entonces nos unimos al canto angelical: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Además, no solo eso, Jesús también nos muestra el camino que debemos de seguir, nos abre las puertas del cielo. Dice la palabra de Dios que todo el que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La cosa es que a veces se nos olvida eso. Se nos olvida y necesitamos que Dios por medio de su Espíritu nos recuerde constantemente, porque constantemente se nos olvida y perdemos la esperanza, la paz y la alegría, porque nos sentimos indignos a veces, nos sentimos mal porque volvemos a caer, o por las circunstancias que estamos pasando, que hubo un accidente, que alguien murió. Hay circunstancias, la vida es dura, la muerte todavía está en la tierra, el pecado sigue afectando, el enemigo nos tienta o simplemente pasan cosas que no te gustan. Y entonces la vida es difícil y por eso en el Adviento afinamos, nos ponemos en sintonía con Dios, con los ejes principales que Dios quiere para nosotros: esperanza, paz, alegría, amor. A veces podemos fallar porque no sabemos qué hacer y por eso hay que estudiar las Escrituras y meditar en ellas constantemente. Fíjese que Dios le hizo un reclamo a su pueblo. Dios le hizo un reclamo en Oseas, en los tiempos de los israelitas, les dijo esto. Oseas capítulo 4 dice: escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Está llamando a cuentas y miren lo que les dice: ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Y el versículo 6 dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. La falta de conocimiento es peligrosa y lo vemos en todas partes. Imagínese que usted quiere bucear ahí en las paradisíacas aguas de Colombia o de México, de Honduras. Todos tenemos buenas playas y usted quiere bucear, pero no conoce las reglas de buceo y se va a bucear. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué va a pasar? Cuando se meta al agua ya está abajo, se ahoga, se muere, porque no supo las reglas de buceo, pero usted quiere ir a bucear, ¿no? Entonces, la falta de conocimiento puede ser peligrosa. Dios le reclama a su pueblo la falta de conocimiento. Tenemos que aprender, porque si no nos puede ir mal. Podemos perder la alegría, la paz y la esperanza y desenfocarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Podemos vivir con vergüenza, con culpa, sin saber que lo que dice la Biblia es que Dios nos ama y nos ofrece perdón y restauración. Isaías 1:18 dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Si tus pecados son como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si usted no sabe esto, usted va a vivir: no, pues no tengo perdón de Dios. ¿No has escuchado esa frase? Por falta de conocimiento. Podemos vivir con miedo si no sabemos que Dios nos ama
y nos ofrece a su único Hijo, que es lo que celebramos en Navidad, la llegada de Dios mismo. Porque el nombre de Jesús fue Emmanuel, que es Dios con nosotros. Si no sabemos cómo es Dios y qué es lo que pide el autor de la vida, vamos a estar perdidos en la vida. Dios inventó la vida. Él es el que sabe cómo debemos de vivirla. Él sabe lo que necesitamos. Por eso a veces o muchas veces no revelamos o simplemente ni sabíamos, no sabemos, nadie le dijo. ¿Por qué? Porque los voceros de Dios se quedan callados, nos quedamos callados. Por eso necesitamos recordar que el conocimiento nos ayuda y nos da recompensas. Estudiemos bien el mensaje de Dios, estudiemos bien la Biblia. Y hoy quiero que afinemos el conocimiento acerca de la alegría. La alegría que es el motor de muchos en la vida. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Ser feliz. Amén. Quiero ser feliz. Es algo básico para un seguidor de Jesús. Los seguidores de Jesús, los que han creído en Jesús, deberían de ser los más felices del mundo. Han sido rescatados, son libres, son restaurados, son sellados con su espíritu. Espíritu de Dios habita en ellos, pero a veces se les olvida ese conocimiento de que Jesús, por medio de su Espíritu, vive en nosotros. Y miren lo que dice Jesús acerca de la alegría, cuál es la llave de la alegría, cómo podemos encontrar alegría en nuestra vida, que es lo que muchos buscamos. Dice Juan 15, del 9 al 11. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Jesús le está hablando a sus discípulos. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. Imagínense la alegría de Jesús. Y que así su alegría sea completa. Jesús quiere que la alegría de los discípulos sea completa. Y de nuevo, al igual que cuando Jesús habla de la paz, mi paz les dejo, habla de mi alegría. Jesús le gusta compartir. Dice la palabra de Dios, les he dicho esto para que tengan mi alegría. Jesús era alegre y comparte su alegría, pero aquí viene la clave. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Les he dicho esto para que su alegría sea completa. ¿Qué es esto? Es importantísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener esta alegría completa? Permanezcan en mi amor, dice Jesús. Hay que permanecer en Jesús para ser alegres. ¿Y cómo se permanece en Jesús? Dice, ¿cómo se permanece en Él, según Jesús? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí qué? Obedecen mis mandamientos. ¿Qué? La alegría completa, la diferencia le voy a explicar para que entienda. La diferencia es que la alegría que ofrece Jesús es cristocéntrica, no es egocéntrica. ¿Ve la diferencia? La felicidad está basada en Cristo, no en mí. A diferencia de la alegría que no es en Cristo, esa alegría es efímera, está centrada en el egocentrismo, o sea, ego es yo. Está centrada en mí mismo y eso es, nunca va a encontrar fondo si la alegría está basada en usted. Pero si usted se enfoca en Cristo, esa alegría va a ser completa, permanecer en Cristo. Y para eso, ahí está el detalle de la alegría, uno tiene que dejar de ser egocéntrico. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Dejar de ser egocéntrico es lo que te va a dar alegría y enfocarte en Cristo, permanecer en Cristo. La alegría de Cristo, la alegría completa viene de permanecer en Él, obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? ¿Qué ordenó Jesús? Le voy a dar la base, a ver, va el test de la semana. Los 10 mandamientos. Fácil. ¿Cuáles son?
Si quiere una pista, están en Éxodo 20. Cuando ¿cuáles son los 10 mandamientos? No sé. Éxodo 20, ahí está, primer versículo. ¿Cuál es? No tengas otros dioses delante de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni lo que hay debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Número 3, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Trabaja 6 días, número 4, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Ese es el 4º mandamiento. El 5, ¿honra a quién? A tu padre y a tu madre, porque eso es justo, dice. Número 6, no mates. Número 7, no cometas adulterio. Número 8, no robes. Número 9, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y número 10, ese es el más interesante, porque nadie va a la cárcel por este mandamiento, que es no codiciar. No codicies nada de tu hermano, ni su mujer, ni su burro, ni su casa, ni su carro, nada. Y bueno, Jesús, cuando estuvo en la tierra, les dio la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque Jesús tenía esa autoridad. Él es el autor de la palabra de Dios. Pero fíjese que lo que hicieron los judíos es que de la ley, que son esos primeros 5 de la Biblia, 5 libros de la Biblia se le llama la ley, la Torah. De ahí dijeron, vamos a hacer una lista de cuántos mandamientos hay aquí. ¿Sabe cuántos sacó? 613 mandamientos. 613 mandamientos. 248 de lo que hay que hacer y 365 de lo que no hay que hacer. Y así se cubría toda la vida. Y ellos estaban muy rigurosos de cumplir esos 613 mandamientos. Por eso le preguntan a Jesús: Jesús, de estos 613 mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Y qué le dice Jesús? Está ahí en Mateo 22, 37 al 40. Fíjese cómo cambia y reinterpreta la ley. La interpreta más bien correctamente. Dice, ¿qué dice? ¿Ama a quién? Al Señor tu Dios. Ay, cuando puedas. Más o menos. No. ¿Cómo? Con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y más grande, más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, que es: ama a tu prójimo, no nada más al que se ve como tú, al que habla español, a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen, ¿qué? Toda la ley y los profetas. Si usted cumple estos 2, dice Jesús, ya le hiciste. Ya le hiciste. Y tu alegría va a ser completa. Tu alegría va a ser completa. Amar a Dios es servirlo, es adorarlo, es darle lugar, darle el primer lugar en tu vida. Y eso te va a dar felicidad. Poner las maneras de Dios primero que las tuyas. Yo quiero hacer las cosas de cierta manera, pero Dios dice esto, Dios dice lo otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo quiero mi felicidad ser egocéntrico o quiero ser cristocéntrico, lo que Dios dice. Ahí va a estar la felicidad. Ser un padre como Dios quiere que seas un padre. Ser un hijo como Dios quiere que seas un hijo. Ser un trabajador como Dios quiere que seas un trabajador. Ser un estudiante como Dios quiere que seas un estudiante. ¿Me explico? Eso es amar a Dios, eso es honrar a Dios, respetar a Dios. Eso te va a dar felicidad, tu felicidad va a ser completa. Amar a Dios es adorarlo en espíritu y en verdad, y en todo lo que hacemos, hacerlo como para Dios, desde las tareas diarias del hogar hasta el trabajo, hasta cantar alabanzas en el templo aquí, compartir el evangelio o servir en la iglesia. Todo se hace honrando a Dios. Y de la misma manera
Dios nos va a dar esa alegría. Si usted está centrado en Dios y no centrado en sí mismo. Así vamos a permanecer en Dios y vamos a tener alegría, una alegría duradera, una alegría completa. Vaya trato que Jesús propone. En la obediencia está la alegría. Y yo me puedo relacionar con eso. Cuando yo le digo a mi hija, esto es mejor para ti, vas a ser más feliz si tú sigues este camino. Yo digo a mis hijas esto. Ahí está la alegría, en la obediencia a Dios. Permanecer en Cristo nos va a dar esta alegría completa, pero tenemos que experimentarlo, tenemos que recordarlo, porque si no vamos a perder la alegría. Ya no logré esto, ya no soy alegre. Nos enfocamos solo en nosotros y esa alegría es pasajera, nunca va a ser completa. Siempre vas a querer más y más. ¿Por qué? Porque no tiene llenadera. No tenemos llenadera. En Cristo tu alegría va a ser completa. En Cristo. En Cristo cambia la cosa. La alegría no se esfuma. Las cosas que hacemos para Dios tienen consecuencias eternas. Cuando yo honro a Dios como padre, como hijo, como maestro, como trabajador, como lo que sea, tiene eco en la eternidad. Además, al permanecer en Cristo, las circunstancias que antes nos parecían que no podíamos manejar, cambia la cosa, porque ahora no estás solo. Tienes a Dios, Dios vive en ti, el Espíritu Santo te aconseja, te anima, te levanta. Si tú estás obedeciendo a Dios y sus mandamientos, tu alegría va a ser completa. El pecado va a cambiar la perspectiva, porque el pecado ya no es rey. Jesús es el rey, amén. La muerte no tiene la última palabra, Jesús tiene la última palabra. No somos esclavos, somos libres, somos adoptados por fe en Cristo a la familia de Dios y somos muy amados, herederos de las riquezas de gloria. Y eso es lo que nos recuerda la Navidad. Que tenemos un Salvador, que no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque Jesús es bueno y generoso y lleno de gracia y nos invita a que solo necesitas fe y decir, sí Señor, soy un pecador, necesito tu salvación. Dios te pide que creas en Él y lo sigas, y ahí está la salvación, seguir a Cristo. Eso es lo que nos recuerda la llegada de nuestro Señor, que llega en un pesebre, no con grandes fanfarrias, a un pueblito rodeado de animales. Dios es diferente y nos quiere mostrar el camino correcto. Tenemos motivos de alegría y esa alegría puede ser completa si como seguidores de Cristo permanecemos en Cristo, obedeciendo sus mandamientos, siendo cristocéntricos en lugar de egocéntricos, amando a Dios con todo y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La llave de la alegría es la obediencia a Dios. Así que aprendamos más de esto. Ampliemos nuestro conocimiento y experimentemos esta alegría, insistiendo en seguir cada vez más fieles las Escrituras y ponerlas en práctica, no solo para tu beneficio, sino para beneficio de todos los que te rodean. Las cosas cambian cuando uno sigue a Cristo, cuando uno permanece en Cristo. Que nuestra alegría sea completa. Amén. Amén.